manteniéndolo y conservándolo. Y como dije antes, va a ser la mujer, sobre todo, la que va a mantener el romancero, las canciones populares. Otra parte de la música judía y sefardí van a ser las coplas, por ejemplo, que son canciones que van a cantar los hombres en la sinagoga y sin instrumentos, y los cantos espirituales, ¿de acuerdo? Pero la mujer y los cantos romanceros y populares son lo que se conoce como todas estas canciones que han ido por el Mediterráneo. Cuando los judíos tienen que salir de España, van por todo el Mediterráneo. Entonces, el idioma va a tomar prestado algunas palabras del turco, del árabe, del hebreo. Y Morenica, por ejemplo, es una canción que alude a una frase relacionada con la historia del rey Salomón y la reina de Saba. La reina de Saba proviene de un país, que es donde hoy está Etiopía, y ella es morena, es de piel oscura. Entonces ellos parece que hay una historia ahí de amor, parece. Y la reina le dice al rey, yo soy morena, pero hermosa. Curiosamente, en la Edad Media, la mujer morena no estaba bien vista, la mujer tenía que ser lo más blanca posible. Y luego esa frase, la canción, va cantándose por sitios muy relacionados con el mar, y entonces ya pues va cambiando el texto, ¿vale? Va cambiando las palabras, lo que son los versos. Pero bueno, nos ha llegado desde cómo ha quedado en Salónica. Salónica, bueno, pues sabe mucho más que yo de eso. Salónica es una ciudad griega donde hay una gran comunidad judía, porque lo hubo, ¿no? Y ahí se ha mantenido, de ahí se están recuperando muchas canciones del parque. Bueno, pues esta es Morenica, que es muy conocida.